Quiero agradecer al empezar el tip de hoy a todos los que están orando por mi hija que se llama María Laura, que efectivamente tiene un pequeño tumor de unos 3 centímetros en la mejilla derecha del lado interno y que es un tumor benigno, así que lo van a operar el 1 de diciembre. Y les pido disculpas por haber hecho esa referencia personal que les trajo inquietud a muchos que nos conocen. Y les pido disculpas por haber hecho eso, pero les digo por qué lo hice. Y es justamente, porque estos tips para pensar en cuarentena y las palabras de Dios que buscamos cada día para nuestra inspiración, está íntimamente, iba a usar la palabra inextricablemente, unido a la vida cotidiana de cada uno, a nuestras angustias y a nuestras debilidades. La palabra de Dios no está para que la prediquen solamente las personas que son victoriosas y salen en televisión con un anillo de oro en la mano derecha. No, es para personas como las que se cruzó Jesús, que vos lo podés leer en la Biblia, que eran personas comunes y que tenían sus idas y vueltas, igual que vos, igual que Jesús, si vos lo pensás. Fíjate la vida de Jesús, otra vez, veamos en él, y entonces vamos a entender el sentido de la fe, el sentido de la religión, si vos querés así. Hace un poquito de tiempo, hace un pocos años, en una zona al este y al sur de Turquía, que se llama Anatolia. Nosotros tuvimos la dicha con mi esposa de conocer una zona un poco más central que se llama Capadocia en Turquía, y es muy parecido eso, pero en esta zona, en Anatolia, donde algunos creen que ahí estuvieron el famoso río, los ríos que se mencionan en el libro del Génesis, y que ahí creen muchas personas que está enterrado Abraham, y que hay historias antiquísimas en esa zona de Anatolia. Descubrió un hombre que estaba sembrando ahí en su campo, encontró una piedra que tenía unas inscripciones, una piedra más o menos tallada, una piedra que tenía forma, era como un rectángulo y estaba enterrada. Cuando empezó a descubrió que tenía más y más inscripciones y que era bastante honda. Entonces le sacó unas fotos, se publicó, se interesaron algunos grupos científicos, pero finalmente se desinteresaron. Un arqueólogo vio esas fotos leyendo así un día y dice, no, esto no es una cosa medieval como todos han creído, esto es mucho más antiguo, me lo voy a ver de inspeccionar. Así que pidió permiso y todo, fue allá a Anatolia y empezó a excavar y descubrieron escuchate esta, es el descubrimiento arqueológico más revolucionario de todos los tiempos y especialmente del último tiempo, solamente que no ha tenido mucha popularidad, como fue por ejemplo el descubrimiento del sarcófago de Tutankamón, que determinó muchas de mis experiencias en la infancia, que cuando nosotros nacimos y crecimos los primeros años estaba todo en ebullición lo de Tutankamón. Eso hizo que decidiéramos, junto con otro grupo de exploradores de 7, 8 años de mi barrio, a hacer un pozo en el jardín del vecino de enfrente que nos dio permiso. Lo que pasa es que él no sabía lo que estábamos haciendo, y la idea nuestra era cavar un pozo desde Cipolletti y Río Negro, donde vivíamos, porque no podíamos ir a hacer un pozo más. El único permiso que tuvimos fue el vecino enfrente, cavar el pozo para llegar a Egipto de por adentro de la tierra y ahí descubrir otros sarcófagos bañados en oro. Bueno, el proyecto, lamento decirte, tuvo que ser cancelado porque el vecino, cuando vio los planos del proyecto, medio creo que se asustó, así que se canceló. Tuvimos que tapar de vuelta el proyecto Cipolletti Egipto del año 1950 y pico. Este proyecto que se llama Göbekli Tepe, buscalo porque te va a interesar, cuando lo excavaron descubrieron
una serie de piedras en forma de martillo. La parte superior tiene una especie de listón y de ahí unos 5 metros de profundidad donde estaban apoyadas, dispuestas en forma circular, muy parecido como los restos, que son muy posteriores, que están en Stonehenge, en Inglaterra, que también es una construcción de templo, de adoración. Son piedras puestas en círculo y esos círculos tienen un sentido, digamos, orientado de manera, por ejemplo, que cuando da la luz, cuando sale la luna llena del invierno, la luz entra justamente por un canal que pasa por el medio de esa construcción de piedra. La misma arquitectura. Esta otra, la de Göbekli Tepe, con muchas inscripciones talladas con dibujos de animales y así, creo que no letras, no lenguaje, pero la grandeza de este yacimiento es que es del año más o menos 9700 antes de Cristo. Tiene unos 12.000 años actualmente y es la construcción de templo, es el templo más antiguo de todo el mundo que se haya descubierto hasta ahora. Para colmo de eso, ese yacimiento arqueológico que es un tesoro, eh, cuando lo excavaron, de hecho está ahora mismo en excavación, ustedes saben que eso se hace con mucho cuidado y con mucho tiempo, lo cubrieron con un tinglado gigantesco y lo están excavando piedrita por piedrita, no han encontrado restos humanos, ni restos de comida, ni nada. Evidentemente era un templo que estaba puesto en el medio de un desierto y la gente acudía ahí, anda a saber cómo y para qué. Pero lo cierto es que es de muchos años antes de que el ser humano comience a practicar la agricultura, es anterior a la agricultura. ¿Y esto qué quiere decir y a dónde voy? Dejo acá porque me reentusiasma el proyecto, como te estaba por decir, no solamente que había ese templo que descubrieron, sino que por estudios magnéticos del magnetismo terrestre han descubierto 16 más de eso en esas inmediaciones. Y otra curiosidad arqueológica, que todos esos restos no fueron derrumbados por el paso del tiempo y el olvido, sino que fueron deliberadamente rellenados con tierra para taparlos, y eso no se sabe por qué razón se hizo un par de miles de años antes que aparezca Cristo en el mundo. Algunos de los fariseos y de los maestros de la ley le dijeron a Jesús: Maestro, queremos ver alguna señal milagrosa de parte tuya. Jesús les contestó: esta generación malvada y adúltera pide una señal milagrosa, pero no se les dará más señal que la del profeta Jonás. Porque así como 3 días y 3 noches estuvo Jonás en el vientre de un gran pez, también 3 días y 3 noches estará el Hijo del Hombre en las entrañas de la tierra. Miren, mucha gente en el tema de la fe busca el milagro, busca el milagro. Ustedes me van a escuchar decir seguidamente que hay una iglesia que tiene origen en Brasil, que no quiero ofender a nadie, pero que se basa en el milagro, en los milagros, sean genuinos o si no los fabricamos. Eso es lo que Jesús detestaba. En este texto que está en Mateo 12, 38 al 40, dice: nuestra fe, la fe del Hijo de Dios, no se basa en milagros, no se basa en milagros, que es una de las traducciones de la palabra señal, que como su nombre lo dice, quiere decir una señal. La gente decía: bueno, yo estoy dispuesto a creer en Cristo, pero me gustaría verlo, a ver si hace algún milagro, algo así creo. Mirá, si vos sos de esas personas, te digo, esa forma de pensar le molesta a Jesús y no te va a dar bolilla, y probablemente consigas algún milagro, pero te vas a perder lo mejor, que es tener la comunión con Dios a través de Cristo, cuya mayor señal, cuya verdadera señal fue que siendo Dios murió para perdonar tus pecados y los míos.
Que Dios te bendiga.